Para mí fue un día muy difícil el día de ayer. Tenía muchas cosas que hacer y de tantas cosas que tenía que hacer no hice nada. Tenía que estudiar, hermano, y fue una pesadez tremenda. Me senté y parecía viejito de 80 años. Y me levantaba y tomaba agua y me volvía a sentar. Y estuve luchando con la palabra. Dije, me voy a levantar temprano. Puse mi alarma temprano. Cuando no puedo estudiar en la noche, lo hago en la mañana. Y sentí aquel cansancio, aquella pesadez, hermano. Sé que toda la semana fue una semana de ayuno, toda la iglesia, hermanos. Y con aquella pesadez, y Dios mío, ¿qué está pasando, Señor? Hasta como a las 8 de la mañana, hermano, yo ahí sentado en el escritorio esperando que Dios me hablara. Y la palabra del Señor vino a mi corazón, hermano, que tienes que dejar que Dios establezca su reino en tu corazón. La iglesia de Jesucristo es una iglesia, hermano, que no está bajo el gobierno de Dios. La iglesia, hermano, hoy en día es una iglesia que no está bajo el gobierno de Dios. Y de esto quiero hablarte el día de hoy. Cuando nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, hermano, hay una fidelidad, hay una obediencia, hay un respeto, hay un agrado, hay un deseo de servirle, hay un deseo, hermano, de salvar almas, hay un deseo de parte de Dios. Y la iglesia no está viviendo bajo el régimen de Dios, pudiéramos decir así. Y venía a mi mente, hermano, el ser humano ha sido sometido, hermano, a diferentes tipos de gobiernos. El ser humano ha sido sometido, hermano, al comunismo. El ser humano ha sido sometido, hermano, al socialismo. El ser humano ha sido sometido a los de la derecha, a los de la izquierda, a los demócratas, a los republicanos. Y ha sido sometido, hermano, incluso a la esclavitud. Porque no ha querido el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es aquel que trae libertad al cautivo. El gobierno de Dios, hermano, es aquel que trae alegría, gozo, paz al corazón del ser humano. Y el ser humano no ha querido el gobierno de Dios. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Dios me llevó, hermano, al libro de Lucas. Porque ahí dice la Biblia, hermano, que había unos hombres llamados fariseos. Y vino a mi corazón, hermano, gloria al Señor, que hoy en día opera más el espíritu fariseico dentro de las iglesias que el gobierno de Dios, que el Espíritu Santo de Dios. Hay mucho conocimiento, hay mucha letra, pero no hay espíritu de Dios. Hay mucha mortandad dentro de la iglesia, hermano. Hay muchos huesos secos. No hay espíritu de Dios en la iglesia. Hay conocimiento de Dios, pero no hay poder. Y la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Dice la palabra del Señor, hermanos, gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano? Preguntando los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Ah? Los fariseos eran un grupo religioso, hermano, observantes de la ley mosaica, pero eran extremistas en lo que hacían. Los fariseos, hermano, era un grupo religioso que se había levantado unos 150 años antes de que el Señor Jesús llegara, y eran, hermano, los que gobernaban las sinagogas. Era un grupo religioso judío, hermano. Y ellos eran los más extremistas de la ley. Porque querían, hermano, que la ley se cumpliera al pie de la letra. Y Jesús, hermano,
Cuando Jesús empieza su ministerio, ellos, hermano, observaban la ley, pero no se pudieron dar cuenta de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, los fariseos vinieron y le preguntaron que cuándo había de venir el reino de Dios. En el libro de Joel, ellos conocían, hermano, la ley mosaica, y en el libro de Joel, escrito, hermano, unos 450 años antes de Cristo, el profeta Joel, hermano, escribió que dice la Biblia, hermano, que en los últimos tiempos, antes de que el Señor apareciera, habría señales en los cielos, señales en la luna, en el sol. La luna se convertiría en sangre, dice, hermano, cuando venga el día grande de Jehová. Y ellos esperaban, hermano, mirar las señales. Ellos esperaban mirar que algo viniera para ellos poder arrepentirse. Y así está el mundo entero hoy en día. Bueno, yo creo que hoy estamos peor, hermano, porque hemos visto grandes cosas, catástrofes, pandemias. Hemos visto todo lo que está escrito en Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos, hermano, había hambres, pestes, terremotos, habría guerras en diferentes lugares. Y dice la Biblia, pero no sería el fin, sería principio de dolores. Y la gente, el mundo entero ha visto eso y no ha querido arrepentirse. No ha querido, hermano, entrar en el gobierno de Dios. No ha querido someterse a Dios. Hay mucho conocimiento de Biblia. Hoy tenemos, hermano, alrededor de casi 300 Biblias en diferentes idiomas, diferentes versiones. Y el problema no es la Biblia. Y el problema no es Dios. Y el problema no es Cristo. El problema soy yo y eres tú, que no has querido dejar que Dios gobierne tu vida. El ser humano solo busca el favor de Dios. Cuando estamos enfermos, ay Dios mío, sáname. Y ahí está Dios sanando, porque Dios dice, hermano, que su misericordia es grande. Y lo hace por amor, hermano. Cuando vivimos tiempos difíciles, incluso hoy en día, hermano, hay, gloria al Señor, enfermedades mentales como el estrés, el insomnio. Pero la gente no quiere buscar de Dios. Vinieron este grupo de fariseos tentando a Jesús. Era un grupo, hermano, extremista, que incluso si los discípulos comían y no se lavaban las manos, decía, la ley dice que hay que lavarse las manos. Y venían siempre en contra de Jesús, queriendo aplicar la ley. Y ese espíritu opera hoy en día mucho en las iglesias. Usamos hasta la palabra de Dios para condenar a nuestro propio hermano, cuando nuestra vida sigue siendo un desorden. No juzgues para no ser juzgado. Usamos la palabra. No es cierto, hermano. Hay que perdonar. Y hablamos de tantas cosas y conocimiento de palabra, pero no hay acción. Y déjame decirte, hermano, que la fe sin obra es muerta. Puedes hablar mucho y si no actúas, de nada sirve. O puedes actuar mucho y sin tener fe, de nada sirve. La fe va de la mano con la obra. Oras por un enfermo, pero tienes que ir a donde está el enfermo y poner tus manos y en el nombre de Jesús. Queremos orar desde la casa. No es así, no trabaja así. La fe sin obra es muerta. Señor, cámbiame, pero no vienes al hospital que es la iglesia. ¿O no es cierto, hermano? Queremos el favor de Dios, hermano. Queremos vivir bien.
tener salud, tener trabajo, estar sanos, que nuestros hijos sean los mejores hijos. Pero nadie quiere pagar un precio. Hermanos, los fariseos vinieron preguntando que cuándo había de venir el reino de Dios. Y les respondió Jesús y les dijo: el reino de Dios no vendrá ¿con qué? El reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén. El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué les dijo eso Jesús? Toda la Biblia habla, hermano, que cuando viene la ira de Dios, cuando viene algo al mundo entero, Dios viene y avisa. Es más, dice su palabra que nada pasa, hermano, sin que antes Dios les avise a los siervos de Dios. Dios tiene, hermano, gloria al Señor, y Dios viene y advierte siempre. Hace unos días hablaba con un hermano y me dice: pastor, ¿de qué predicaste ayer? O sea, no ayer, ¿verdad? Hace como un mes. Le digo: hablé del perdón. Me dijo: mi pastor habló de lo mismo. Y me dice otro muchacho que estaba ahí: yo escuché en la internet también acerca del perdón. Cuando Dios habla, hermano, viene su mover hacia todos, pero aquí específicamente Dios le dice, hermano, que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán está aquí, está allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el reino de Dios está entre vosotros. Jesucristo había venido y ellos no se habían dado cuenta. La iglesia de Cristo, hermano, un día será arrebatada al cielo y la gente ni cuenta se dará. Incluso muchos cristianos ni cuenta se darán de que Cristo vino por su iglesia, hermano. Amén. Súbele tanto, lo bajaste mucho. Amén. El Señor les dice, hermano, que no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios ya está ¿dónde? Está entre vosotros. Ahora el reino de Dios, hermano, ¿está dónde? ¿Dónde está el reino de Dios? Está entre vosotros. Cuando hablamos de la palabra reino, hermano, hablamos que en un reino hay un rey, hay príncipes y está todo un pueblo, hermano, que debe obediencia ¿a qué? A ese reino. Y ese reino de Dios, hermanos, se ha predicado desde que Cristo vino hace 2000 años. Ese reino se ha predicado hasta el día de hoy. Y el ser humano no ha querido entrar al reino de Dios. Porque no nos gusta, hermano, que nos digan qué hacer. Porque no nos gusta la santidad. Porque no nos gusta el someter nuestra voluntad a Dios. Pero si el ser humano puede someterse, hermano, muy fácilmente a las leyes terrenales. ¿O no es cierto? Venimos de nuestros países y ya en 20 años ya no queremos hablar español. Incluso nuestros hijos ya, no, don't speak Spanish. Ese gobierno sí nos gusta, ¿verdad? Es un gobierno de dólar, donde se vive bien, se come en abundancia. Donde nos damos el lujo, hermano, de no tener un par de zapatos, sino tener 10, 20, 30, 40 pares de zapatos, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Es que estamos en Estados Unidos. Ese gobierno sí les gusta. ¿O no es cierto, hermano? El gobierno de la comodidad. Amén. Y cada vez este sistema nos va haciendo más flojitos.
Muchas de las veces, hermano, el sistema de este mundo es gobernado por Satanás para oprimir al ser humano. Y hoy no somos oprimidos como esclavos, como cuando Faraón, pero somos esclavos de la materia. Somos esclavos del dinero. Somos esclavos, hermano, de los aparatos que tenemos frente a nosotros. Somos esclavos, hermano, de estas cosas, gloria al Señor. Y somos esclavos de tantas cosas. Pero el gobierno de Dios no lo queremos. Solo queremos el beneficio de Dios y no su gobierno. Todos queremos el favor de Dios. Hermano, y cuando nosotros leemos los profetas del Antiguo Testamento, hermano, todos aquellos que sirvieron al Señor, gente, hermano, gloria al Señor, que se apartaba por 10, 20 días de ayuno, gente que se pasaba horas y horas orando, gente que incluso dieron su vida por Cristo, gente, hermano, que estuvo en las cárceles, gente, hermano, que fueron azotados, gente, hermano, por seguir a Cristo. Pero se nos ha predicado un evangelio diferente, un evangelio moderno. Ven a Cristo y tus problemas serán resueltos. No. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio de sufrimiento, un evangelio de vituperio, un evangelio, hermano, donde la gente te llama loco. Incluso cuando predicas habrá gente que te escupirá la cara. Pero no hemos llegado a ese punto porque no estamos viviendo bajo el reino de Dios. Somos cristianos incógnitos. Somos cristianos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos, solo yo. Ese no es el verdadero evangelio que Cristo predicó. Porque queremos vivir como nosotros queremos, hermano. Uno de los últimos jueces del Antiguo Testamento, Samuel. El pueblo, hermano, el pueblo de Israel empezó a mirar que todos los pueblos tenían reyes y levantaban reyes, y el gobierno de los reyes venía, y el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo teocrático, era un pueblo dirigido por Dios. Y esa debería ser la iglesia de hoy en día, hermano. Un pueblo teocrático dirigido por el gobierno de Dios. Pero es triste, hermano. Es triste porque ni siquiera hemos hermano, aprendido los libros de la Biblia. Anda buscando Lucas en el Antiguo Testamento y Ezequiel en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos años de cristiano? Ya voy para 10 años de cristiano. Y ni siquiera, hermano, gloria al Señor, conoces la palabra de Dios. Por eso se habla tanto disparate hoy en día, hermano. Porque no se conoce la palabra. Por eso se habla, hermano, incluso se habla basura en los altares. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra. Se habla del sentimiento, se habla de la emoción, se habla del emocionalismo de la persona. No se está hablando la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios convierte el corazón, convierte el alma del ser humano. Ese es el gobierno de Dios. Pero con Dios no queremos nada. Queremos vivir a nuestra manera, a como mejor nos convenga. Y Dios en su palabra dice: hey, no te juntes con ese. Oh, pero es que yo quiero estar con ese. No estás bajo el gobierno de Dios. Dios te dice: no vayas por ese camino. Ese camino es camino de muerte. Oh, pero yo quiero ir por este camino. A mí me gusta este camino. No estás bajo el gobierno de Dios. Y no estoy hablando de someterse a un pastor. Yo no quiero que te sometas a mí como el mundo habla. No, sométete a Dios. Sométete al gobierno de Dios, al verdadero. ¿Y sabes cuál es el gobierno de Dios hoy en día? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, hermano. Jesucristo mismo lo dijo, Él os convencerá. ¿De qué? De todo pecado. Él los guiará. ¿Por qué? Por sendas de justicia. Su Santo Espíritu. Hermano, Dios vino y el pueblo de Israel empezó a pedir rey. Queremos rey como los demás pueblos. Y dice la Biblia, hermano, que Samuel lloraba y lloraba y lloraba. Y un día viene el Señor y se le aparece en sueño y le dice: ¿qué tienes, Samuel? ¿Por qué lloras? Es que este pueblo, Señor, mira que está como los otros pueblos. Quieren rey y me han desechado. Y le dice el Señor: Samuel, no te han desechado a ti. A quien han desechado es a mí. Su mismo pueblo había desechado, hermano, a Dios. Y me daba tristeza porque así vive la iglesia hoy en día. Desechando lo santo. Desechando lo que le agrada. ¿Te has puesto a preguntar tú qué le agrada a Dios? ¿Te has puesto a preguntar tú cómo se expresa Dios de ti? Si eres el mejor hijo o la mejor hija. ¿Te has puesto a preguntar eso? ¿Qué crees que Dios opine de ti? Yo voy a la iglesia. ¿Qué crees que Dios opine de ti? Vino el Señor, le dijo a Samuel: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero diles, adviérteles que los reyes, que los gobiernos que vendrán serán gobiernos que se llevarán a sus mejores hijas, que a los hombres los tomarán como soldados, que les diezmarán las tierras, les diezmarán los frutos, les diezmarán el ganado y los someterán a yugo, porque así quiso el pueblo de Dios. Y así pasó. Vino el rey David, después vino Salomón, después, hermano, vino Saúl, David, Salomón, después han venido los reyes, hermano, del mundo entero, los gobiernos de hoy en día. Y cuando miras algunos gobiernos, hermano, da tristeza. Vemos a un Cuba, hermano, sometido bajo un comunismo en una extrema pobreza. ¿Por qué? ¿Dios así lo quiere? No. Pero ¿qué es el gobierno que hay ahí? La santería, el vudú. ¿No es lo que habita ahí? Vemos, hermano, países como Venezuela, Colombia, hermano, vemos a un México hundido bajo el poder de la muerte, porque no pueden parar a los carteles. Hundido en idolatría, pero no quieren el gobierno de Dios. Vemos, hermano, a un Estados Unidos hundido ¿en qué? En la falsedad de la vanidad, en la falsedad del dinero. Déjame decirte que aunque almacenes mucho, el día que nos vamos de este país, no sacarás absolutamente nada, aunque hayas almacenado una gran fortuna. Pablo lo dijo clarito: desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. Pablo dijo, hermano, sin duda nada sacaré de este mundo, nada traje a este mundo y nada sacaré. Pero nos esforzamos por lo material, nos esforzamos por querer tener, por hacer, hermano. El pastor está diciendo que es malo trabajar. No, trabaje duro. Los fariseos se le acercaron a Jesús y ¿qué le dijeron? ¿Es lícito pagar tributo a César? ¿Y qué dijo Jesús? No es malo. Dale a César, ¿qué? Dale a César lo que es de César. ¿Pero qué dijo? Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de ti?
quiere tu corazón. Dinero no quiere porque Él es el dueño del oro y la plata. Así lo dice su palabra, hermano. Quiere tu corazón. ¿Sabes para qué? Para cambiarlo. ¿Sabes para qué? Para transformarlo. Acá estoy, hermanitos. Para transformarlo. Para hacerlo nuevo. Para eso quiere tu corazón. Para sacar de tu corazón toda la envidia, la falsedad, toda la maldad, el robo, la mentira. Para eso quiere tu corazón, para hacerte una nueva criatura. Ese es el verdadero gobierno de Dios. Dice su palabra, hermano, que el reino de Dios le dijo: no vendrá con advertencia, porque dirán, está aquí, está allá. No, pero he aquí el reino de Dios. ¿Está dónde? El reino de Dios ahora está con vosotros. ¿Y qué es el reino de Dios, hermano? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es, hermano, el verdadero reino de Dios? Hoy en día mucha gente estableciendo el reino de Dios en la tierra. No es así. El reino de Dios quiere establecerse en tu corazón. Quiere establecerse en tu vida. ¿Sabes para qué, hermano? Cuando el reino de Dios se establece sobre tu vida, mueres para ti mismo. Mueres para ti y empiezas a vivir para Él. Gloria al Señor Jesús. Ese es el verdadero del reino de Dios. ¿Qué decía Jesús en el Padre Nuestro? Venga tu reino. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué? Y hágase tu voluntad. Señor, venga tu reino, venga tu beneficio, pero no quiero hacer tu voluntad, Señor. Es duro. No. No. Mira, hermano, y cuando hablamos de esa autoridad, estamos hablando, hermano, de que esa autoridad se le debe al Señor. Jesucristo mismo, hermano. Y fíjate bien, Jesucristo mismo, Él no vino, dice la Biblia, a hacer su voluntad. ¿Ustedes creen que Jesucristo quería morir en esa cruz? ¿Quién es un buen cristiano aquí? A ver, levánteme la mano. Un buen cristiano, levánteme la mano. ¿No? Hermana, a la hermana, a ver, venga para acá, venga para acá. A ver, venga para acá. ¿Habrá algún voluntario que tenga ganas de darle una bofetada? ¿Hermano Marín? ¿Sí? Amén. Amén. Pero ella en su corazón, ¿qué le va a decir? Te perdono porque soy de Cristo. En mi corazón no va a haber odio, ni maldad, ni rencor. Hay solo amor y te amo en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesta, hermano? Gracias. Amén, dice la hermana. Oye, el hermano Marín ya estaba, hermano, así, hasta le hacía así. No miraron, pero hermano, el verdadero evangelio se vive. Se vive, hermano. No es conocimiento. Todo el mundo conoce, hermano. Hoy en día hasta los youtuberos. Dios me mandó para traerte $100. Ahí le dicen al del raspado. Y el otro llorando. Ay, sí, necesitaba $100. Eso no es el evangelio. El evangelio es el gobierno de Dios. Es la obediencia, es la santidad, es la rectitud, es la justicia. Ese es el verdadero evangelio. Pero nadie quiere vivir en el evangelio. El gobierno de Dios, hermano. Y Dios viene y les dice, hermano, el reino de Dios ya está aquí.
Y aún muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que el reino de Dios está en la tierra, hermano. Pero no para establecerse en la tierra, sino para establecerse en el corazón. Es que no puede establecerse en la tierra, pastor. Sí, se va a establecer en la tierra, porque dice la Biblia en Daniel que su reino es un reino sempiterno, un reino que no tiene fin. Hermano, el gobierno de Dios está hoy en día con los humanos. El gobierno de Dios está hoy en día con todos los gobiernos del mundo. Pero este es el gobierno que Dios quiere que nos sometamos, al gobierno de Dios. Hay que respetar las leyes terrenales. Pero si una ley, hermano, no va de acuerdo con la palabra de Dios, lo siento mucho, pero no puedo respetarla. Dijo el rey Nabucodonosor: voy a hacer una estatua alta y todos al sonido de la flauta, todos se postrarán. Sadrach, Mesach y Abednego eran tres jóvenes, hermanos, que habían conocido a Dios. Y dijeron: no nos postraremos ante esa estatua. Nosotros solo doblamos nuestras rodillas ante el Dios Todopoderoso. Nabucodonosor se molestó tanto, dice la Biblia. Le dijo a los sirvientes: ese fuego, préndanlo 7 veces más, métanle calor. A veces así va el mundo, con ese odio hacia los cristianos, ¿verdad? Que los quieren acabar, los quieren apagar, los quieren destruir. Déjame decirte, hermano, que ese fuego de Dios que habita en nosotros con nada se puede apagar. El fuego de Dios que habita en nuestro corazón, nada lo puede apagar. Pablo dijo: ni hambre, ni tribulación, ni espada, ni cuchillo, nada nos podrá separar de su amor. Y quizás haya días malos en nuestras vidas. Quizás haya días en que no sintamos siquiera orar. Pero déjame decirte que Dios sigue estando ahí al cuidado tuyo. Yo hoy me daba tristeza porque decía: Señor, ¿qué pasa conmigo? Y empezaba, hermano, la palabra y una pesadez, Dios mío, ayúdame. Cuando muchas veces son las 2, 3 de la mañana y yo estoy con aquella palabra. Hoy sentí una pesadez, hermano, decía: Dios mío, ¿qué pasa? Le decía: Señor, no quiero pararme ahí enfrente sin llevar una palabra. ¿A qué me paro aquí enfrente? ¿Para qué? ¿Para qué? A punto estuve así de decirle a los que están estudiando en el instituto: a alguien Dios le ha hablado y tiene un mensaje para la iglesia, que se pare ahí a predicar. Porque no es conocimiento, hermano. Y sí, hay mucho conocimiento en la palabra. Tengo mucho conocimiento, pero no es conocimiento. El reino de Dios no consiste, dice su palabra, en comida, ni en bebida, ni en conocimiento, sino en poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar la mente del corazón. Él quiere cambiar la mente, el corazón, el alma, la quiere transformar. Dijo Señor Jesús, hermano: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Dios quiere establecer el reino de Dios en tu corazón, pero tienes que dejarlo entrar. Tienes que dejar que Dios, hermano, entre a tu corazón. Le decía a un joven hace unos días, platicaba con alguien, le decía: mira, ¿sabes qué? Dios puede hacerte a ti que beses el suelo si Él quiere. ¿Tú crees que puede? ¿Tú crees que puede, hermano? Lo puede hacer. Y se lo dijo a Nabucodonosor: el día que se te olvide que la gloria es mía y que tu corazón se ensoberbezca,
ese día mudaré tu corazón al corazón de un animal. Amén. Amén, hermano. Por eso cuando me dicen, pastor, gracias por su iglesia. No, no es mi iglesia. Y a veces les digo esto. A un día un hermano me dijo, pastor, gracias por dejarme entrar a su iglesia. Le dije, si fuera mía no te hubiera dejado entrar. Pues es que sí. Fuera yo selectivo, ¿ah? Este sí, este no. ¿O no es cierto, hermano? No, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Como dice el brother, te pica el mosquito de la enfermedad y mañana puedo desaparecer. Ay, se acabó la iglesia porque ya se murió el pastor. No, es la iglesia del Señor. Y esta iglesia va a continuar y va a seguir. Y aunque esté yo aquí parado o no esté, la iglesia del Señor tiene que seguir. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Y está muy bonito todo, muy pintadito y muy hechito y se ha invertido mucho. Pero no me enamoro de las cosas terrenales. No, hay algo más valioso allá arriba. Jesucristo lo dijo, haced tesoros en los cielos, allá donde la polilla ni el orín corrompen, allá donde el ladrón no roba ni hurta, allá haced tesoros en los cielos. Hay gente, hermano, que no tiene nada en el reino de los cielos porque no hace nada para el reino de los cielos. ¿O no es cierto? Amén. Así dice la Biblia, hermano. Hermano, el reino de Dios, cuando se establece el reino de Dios en el corazón del ser humano, tu vida cambia. Cambia tu corazón, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia todo de ti, hermano. Porque si no llamaríamos mentiroso a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ay, pastor, yo no puedo. No, no es que no puedas, no quieres, te gusta el pecado. Te gusta el pecado. Te gusta vivir en el pecado. Ah, es que no puedo dejar la marihuana, pastor. No, no es que no puedas. Te gusta, te deleitas. Es por eso que no puedes, hermano. Porque si no, ya estaríamos llamando mentiroso a Dios. Cuando su palabra dice que Él hace nuevas todas las cosas. No dice algunas, dice todas las cosas. Así que servir a Cristo no es cualquier cosa, hermano. Servir a Cristo no es cualquier cosa. Hermano, servir a Cristo es un camino de valientes, no de cobardes. Es un camino, hermano, gloria al Señor, para que solo para valientes que dice yo voy caminando y voy avanzando, hermano, y si tu Espíritu Santo va abriendo camino delante de mí y voy avanzando. Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿a qué voy? No voy a ningún lado, aquí me quedo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Dejar que la presencia, el gobierno de Dios esté sobre nuestras vidas. No que tomamos decisiones a la ligera. Hermano, hacemos cosas a la ligera. Tomamos negocios a la ligera. Trabajos a la ligera. Y hacemos tantas cosas a la ligera. Y nunca de los nunca tomamos en cuenta a Dios. Debes de tomar en cuenta a Dios en todo lo que haces. Pastor, ya no aguanto a este hombre. Amén. Ay, es que luego los hombres, ay, es que la mujer que Dios me dio, no, esa tú la agarraste, brother. El único que pudo decir eso fue Adán. Le dijo, Señor, la mujer que me diste, pero tú y yo no. Acuérdate cuando le rogabas, ¿saben?
Cuando le prometías el sol, la luna y las estrellas, ahora vamos a aguantarnos. Dale un aplauso a Jesús. Bendito Jesús. Entonces, hermano, Dios tiene que establecer su reino en tu corazón para que tú puedas ser guiado por Dios. Cuando tú te dejas guiar por Dios, hermano, déjame decirte que aunque vengan luchas, problemas, dificultades, enfermedades, tiempos difíciles a tu vida, déjame decirte que Dios va a estar ahí. Y Dios es tremendo en cosas, hermano. Dios hace cosas que inexplicables. ¿O no es así? ¿Qué le dijo a Oseas? ¿Qué le dijo a Oseas? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué le dijo? Ve y cásate con una prostituta. ¿Qué? Y a veces la obediencia a Dios nos lleva a hacer cosas, hermano, que muchas veces no entendemos. El hombre fue y se casó y le dio hijos. Y después la mujer vino, hermano, ¿y qué hizo? Se volvió a ir y le dijo, ve y vuélvela a tomar. Señor, a veces déjame decirte que a veces el camino de Dios es sufrido, pero su final, hermano, es un final de recompensa. Su final del camino del Señor es un final, hermano, de herencia incorruptible allá en los cielos. Hermano, muchas de las veces déjame decirte que el Señor nos hará pasar incluso por enfermedades, problemas, luchas, dificultades que nosotros no entendemos, pero su final, hermano, déjame decirte que es una eternidad con el Señor. Por eso hay que ser valientes en el camino del Señor. Dios busca, hermano, gente valiente. Dios busca gente que le adore. Dice su palabra en San Juan 4, que le adore en espíritu y en verdad. Él anda buscando. ¿Qué quiere decir? Que no todos, hermano. ¿O no es cierto? Si anda buscando es porque hay muy pocos. Deja que Dios establezca su reino en tu corazón, hermano, y verás las cosas de diferente perspectiva. Verás cómo es que Dios, hermano, trata directamente con tu corazón. Trata, hermano, directamente con tu corazón. Como a Jeremías le dijo, vete a la casa del alfarero. Y dice que Jeremías fue, se asomó por la ventana y vio al alfarero que estaba haciendo una vasija. Y de repente esa vasija vino y se le quebró en sus manos. Y él vino y la desbarató. Y vino y volvió a hacer una vasija, dice. Es lo que muchas veces Dios hace con nosotros, hermano. Nos tiene que desbaratar, gloria al Señor, de cómo somos, y aplastar nuestro ego y nuestra soberbia, y aplastar todo lo que nosotros muchas veces creemos ser, para ser, ¿sabes qué? Una verdadera vasija de honra, de servicio al Señor, una verdadera vasija para la gloria de Dios, hermano. Pero tienes que pasar el proceso. Y a muchos no les gusta el proceso. ¿Cuál es el proceso, pastor? La obediencia. ¿Cuál es el proceso, pastor? El sometimiento a Dios. ¿Cuál es el proceso, pastor? La consagración. ¿Cuál es el proceso, pastor? El servir a Cristo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. El reino de Dios, hermano, se manifiesta a aquellos a quienes lo han recibido. El reino de Dios se manifiesta solo a aquellos que entregan el corazón a Dios. Ahí es donde se manifiesta el reino de Dios, hermano. No en el mundo. El mundo vive en sus deleites, en sus pecados. El mundo vive haciendo, desbaratando. El reino de Dios solo se establece en aquellos que desean servir a Dios.
Hay mucho pueblo, sí hay mucho pueblo. Hay mucho pueblo. Déjame decirte que el cristianismo es la religión más grande de todo el mundo. El cristianismo. ¿Sabías tú eso? A nivel mundial, el cristianismo, hermano, es la religión más grande de todo el mundo. Entre ellos, encajona a todos, hermano. Todo aquel que cree en Cristo. Amén. Pero no nomás es creer, es obedecer. Y de toda esa gran multitud, Dios solo tiene un pequeño remanente. Dios solo tiene un pequeño grupo que vive en santidad, que se guarda para Dios, que vive en obediencia, que vive en rectitud delante de Dios. Como que da tristeza, ¿no? ¿O no es cierto, hermano? ¿Es que acaso no hay oportunidad? No. Dios amó al mundo entero. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Hermano, pero hay gente que ni postrado, pues, ni enfermos, ni en los peores problemas se arrepiente. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando se destapen los sellos, las plagas, hermano, habrá gente que en vez de arrepentirse, dice la Biblia, que maldecirá a Dios. Sigo diciendo a los discípulos, hermano. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días, ¿de qué? Del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Lucas presenta al Hijo de Dios como Hijo de Hombre. Amén. Y os dirán: está aquí, está allá, no vayáis ni lo sigáis. Sigue diciendo, hermano. ¿Qué dice el versículo 24? Gracias, hermano. Amén. Los de Zoom les dan un aplauso. Amén. Gracias a los de Zoom. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Bendito Jesús. Dice la Biblia que como el relámpago que sale de un extremo del cielo hasta el otro, así será que el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Porque el Señor habla primero de establecer su reino, o les dice: el reino de Dios ya está aquí, pero luego en su gran día vendrá como relámpago. ¿Saben por qué? Dice, hermano, primero les dice: es necesario que padezca y sea desechado de esta generación. Y dice: como fue en los días de ¿quién? De Noé. Noé predicó, hermano, 100 años. Construyó un arca, 100 años. Y predicó: va a venir un diluvio sobre esta tierra y nadie escapará. Sálvense, Dios me mandó a hacer un arca de gran tamaño para que se salven. ¿Y qué dijeron? Noé, tú estás loco, brother. Quedaste arriba. ¿O no es cierto, hermanos? Por eso les digo que las cosas de Dios, hermano, a veces no tienen sentido, ¿ah? A veces Dios nos manda a hacer locuras, a actuar en fe, a creerle al Señor. Dice la Biblia que la maldad, cuando nosotros leemos, hermano, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia que la maldad del ser humano era tanta que Dios se arrepintió, dice, de haber hecho al ser humano. Me arrepiento, dice, de haberlos hecho. Los voy a destruir a todos, dijo así. ¿Y podía? ¿Y puede hacerlo? ¿Dónde nos esconderemos cuando venga el día grande de Jehová? ¿Qué nos salvará, hermano, cuando venga el día grande de Jehová? Nada.
Mira que nada más nos dio un tantito, hermano. Nos dijo, ahí les voy a poner una pandemia para que sientan poquito temor y a ver si doblegan su corazón a mí. Todos escondidos como ratones en las casas, con cubrebocas hasta de a 3, de a 4, hermano. Y casi nos hacíamos unos de estos así de plástico, así, ¿verdad? Con solo patitas abajo para andar caminando. ¿O no es cierto? Por el temor a la muerte. Pero Cristo venció la muerte. ¿O no es cierto, hermano? ¿Y cómo vive el pueblo hoy en día, hermano? Se olvidaron de lo que pasó. A veces nosotros decimos, ay, es que el pueblo de Israel era un pueblo muy necio, muy terco, no quería nada de Dios. ¿Y cómo somos nosotros? Cuando Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, hermano. Yo no me atreví a preguntarle al Señor por qué se murió uno de mis primos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, uno de mis primos, hermano, me ayudó con dinero, con carro, me metió a la compañía donde trabajaba, hermano, y anduvo haciendo cosas tremendas, hermano. Yo lo conocí, yo anduve con él. Amén. Se fue a México porque tenía una encomienda que hacer, hermano. Y allá Dios lo alcanza y lo llama al pastorado. Dios le da el don de sanidad, imposición de manos, y lo agarra la pandemia y se lo lleva. Y uno se queda así como que, ¿qué pasó? ¿O no es cierto? Como si yo tengo el don de sanidad. Amén. Pero Él es Dios. Él es Dios. Cuando tú y yo entiendes que Él es Dios, hermano, Él puede hacer lo que a Él le plazca. En los días de Noé, hermano, la gente dice la Biblia, hermano, que comían. ¿Y cómo está Estados Unidos hoy? Que no podemos ayunar un día porque sentimos que nos baja la presión, nos sube el azúcar y nos da el mimiski a saber qué tanta cochinada. Ay, es que siento que me desmayo, pastor. Son las 11 y quiero mi café, Señor. ¿No es cierto? Ahí está el hermano Toñito que lo operaron de aquí de las costillas, hermano. Se pasó más de 15 días sin probar con bocado. Pastor, tengo hambre, pero no puede comer, le digo. No me quieren dar de comer, pastor, pero no puede comer. A veces yo le digo al Señor, no permitas que llegue a un extremo así para someter esta cochina carne en ayuno, Señor. Nos cuesta, nos cuesta. Los judíos, hermano, por lo menos, ayunan 2 días a la semana. Y no los estoy judaizando a nadie, no. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero por lo menos ayunan 2 días. ¿De a qué horas, pastor? Ellos entran en ayuno el viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde, hermano. ¿Y no les da dolor de cabeza, pastor? Pues pregúnteles. Amén. ¿Cómo quieres cambiar tu vida, hermano, si no te esfuerzas? ¿Cómo quieres que Dios sobre milagros, hermano, si ni siquiera oras por los alimentos? ¿Cómo quieres que Dios obre? No, Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios, hermano, todopoderoso. ¿Cómo quieres que Dios obre? Quieres que Dios te sane, pero hay que someter esta carne. ¿O no es así? ¿Cómo vivían en los días de Noé, hermano? Vivían comiendo. ¿Y qué más? Y bebiendo. ¿Cómo vive esta sociedad hoy en día, hermano? Ahí oigo en los trabajos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Y ahorita saliendo nos vamos a echar unas frías, bien frías. ¿No si vivían en los tiempos de Noé? Igualito que hoy en día. Pero hoy está peor. Hoy la degradación, hermano, está peor en el ser humano. Hoy la degradación, hermano, moral está por los suelos. Incluso, hermano, muchos de los cristianos, hermano, mirando basura en internet. No hay santificación al Señor. No hay santificación, hermano, delante de Dios. No hay. No hay. Dice la Biblia, hermano, que en los tiempos de Noé comían, bebían, se casaban. ¿Y qué más? Y se daban en casamiento. Hay dos cosas diferentes aquí. Una, se casaban. ¿Quiénes? Hombre y mujer. Y luego dice, y se daban al casamiento. Se daban, es lo ilegal. Hombre con hombre, mujer con mujer. Mucha gente cree que esto, hermano, del movimiento LGTB es nuevo. No. Esto viene, esta pudrición viene, hermano, desde los días de Noé. Y lo mismo pasó en Sodoma y en Gomorra, hermano. Dios no soportó la inmoralidad que dice la Biblia que mandó fuego y los destruyó a todos. Pero déjame decirte que Lot es tipo de la iglesia. Vinieron los ángeles del Señor y le dijeron, ¿sabes qué, Lot? Tú eres un hombre justo, vámonos. Porque viene destrucción para Sodoma y Gomorra. Y lo sacó. Lot es tipo de la iglesia, hermano. El Señor vendrá, dice la Biblia, como un relámpago que sale del oriente al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y Dios vendrá y sacará a los justos de esta tierra. Y entonces, hermano, el ser humano verá la ira de Dios. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino un diluvio. ¿Y después qué pasó? Y los destruyó a todos. Yo he evangelizado gente que dice, no, yo no creo en la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres. Y la religión enferma la mente. Y tantas cosas que dicen. Creas lo que creas o lo que no creas. Creas o no creas. La Biblia se tiene que cumplir. Porque es la palabra de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Nadie creyó al mensaje de Noé. Nunca había venido un diluvio sobre la tierra. Es más, nunca había llovido sobre la tierra. Dice la Biblia, hermano, desde el Génesis, que de la tierra salía un vapor y regaba la faz de la tierra. Amén. Y de repente levanta un hombre loco diciendo, hey, va a llover. Oh, ¿qué te pasa, Noé? Si nunca ha llovido, ¿cómo va a llover? Y así hoy en día, ¿verdad? Hermano, Cristo viene. Un día Dios nos va a levantar de esta tierra. Estás loco, bro. ¿O no es cierto? Incluso déjame decirte, hermano, mucha gente que está sentada en las iglesias no cree en la venida de Cristo. No cree, no les da su mente para creer. ¿O no es cierto, hermano? ¿Por qué? Porque esto es gravedad. ¿Qué es gravedad? Algo que dejas caer y cae al suelo. ¿Cómo vas a ser levantado? Pero mi Cristo lo prometió. Y yo le creo a Él. Antes que a mi mente le creo a Él, hermano. Y aunque mi mente muchas de las veces dice, no, ¿cómo va a pasar esto? Hermano, la duda nos sumerge, la duda nos hunde, la duda, hermano, hace que pequemos delante de Dios. Yo le creo al Señor ciegamente porque está escrito en su palabra, hermano. Dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados, dice, y veremos al Señor en el aire. ¿No lo dice la palabra? ¿Y quién cree eso, pastor? Yo lo creo. Yo lo creo. Nadie creyó en lo que vendría, hermano, hasta que vino el diluvio y los desapareció a todos. Noé, ábrenos la puerta, Noé.
es demasiado tarde. Vino un ángel y cerró la puerta. Yo no la puedo abrir. Noé, déjanos entrar a la barca. Es demasiado tarde, todos murieron. Así está la iglesia de hoy en día. Necesitamos predicar, hermano, aunque la gente no crea. Sigue diciendo, versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Amén. Lo mismo. Y no así mismo vive esta sociedad hoy en día, hermano. Comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando. Ay, voy a trabajar duro para que allá en mi país voy a hacer un edificio de 10 cuartos. Y para cuando esté viejito, ahí voy a estar comiendo de mis rentas nada más. ¿Y quién te asegura tu vejez? No, Mateo dice que había un hombre, dice que demasiado rico, que decía, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Ah, ya sé, haré mis granjeros, los haré más grandes y allí voy a almacenar todo lo que tengo. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Muchas de las veces así pasa, que trabajamos tanto, ay, para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, porque yo sufrí, no tenía ni chanclitas y por eso trabajo duro, y nos olvidamos de servir a Dios. Y nos olvidamos que de Él es nuestro proveedor. Él es. No así dice su palabra, hermano. No así dice su palabra, hermano. Así lo dice. Bebían, comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pastores, que es malo entonces tener algo? No. Trabaje duro y tenga algo, pero que no sea más valioso que su salvación. Nada tiene más valor que tu alma, hermano. Nada, 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 nada. Es más, un voluntario, a ver, un voluntario. Hermana Eva, levantó la mano, venga para acá. Pues vi que estaba levantando la mano. ¿Ah? ¿O las te estaba estirando, dice? ¿Cómo que así? Pues la estoy esperando. ¿La estamos esperando, sí o no? Un aplauso para que se anime. Sé que viene colorada, pero es el reflejo de la mochila de la hermana. ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Vendería un ojo por $10? No, ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuánto? 2,000. ¿Vendería un ojo por 2,000? no, ¿No necesita dinero? ¿Quién da más? 6,000. ¿Vendería un ojo por 6,000? no, ¿Y nadie da más? 7,000. ¿Nadie da más? 10,000. no, ¿Por cuánto lo vendería? no lo vendo. ¿Nadie da 50,000? 100,000. No, ¿No vendería un ojo por 100,000? Los dos por 200,000. no, pastor. Doy 500,000. ¿Vendería 2 ojos por 500,000? No, ¿Quién quisiera tener $500,000 en este momento en su cuenta bancaria? Aleluya, Señor. Yo creo que todos. No, no es cierto, hermano. Pero está buena la oferta para la hermana, ¿no? Son 500, sister, ¿no? ¿1,000,000? no. Ya lo pensó, 1,000,000, diga. Dejo de trabajar, diga. Gracias, hermano. Puede pasar. ¿Cuánto? Si la hermana no vende su par de ojos por 1,000,000, ¿cuánto más valor tiene tu alma?
¿cuánto más valor tiene tu alma? ¿Cuánto, hermano? ¿Sabes qué hizo Cristo en la cruz? Dijo: el valor de esas almas no tienen precio. Yo voy a poner mi sangre, sangre inocente, porque solo a través de esa sangre puedo volverlos a recuperar. Todos nosotros, hermano, todos nosotros fuimos manchados con el pecado. Todos. Dice Romanos: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, desechados de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Pero Dios, dice su palabra, que es rico en misericordia. Hermano, dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio Hijo y dijo: ¿sabes qué? Tengo que salvar a la humanidad. Pero como no había precio para nuestra alma, dijo: voy a derramar mi sangre hasta la última gota de mi sangre por salvarlos a todos ellos. Ese es el gran valor de la sangre de Cristo. Y esa sangre trae salvación, y esa sangre trae vida eterna, y esa sangre nos limpia de pecado, y esa sangre un día nos llevará al cielo, porque Él así lo prometió. ¿Cuánto valor tiene nuestra alma, hermano? Y dejar que se pierda por una eternidad, simplemente por no querer cambiar nuestros malos hábitos, simplemente por no querer cambiar nuestros pensamientos, simplemente por no querer cambiar nuestras actitudes. Déjame decirte que tu alma tiene un gran valor delante de Dios. No eres cualquier cosa. Dios pagó por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Su mejor amigo Pedro lo traicionó en los momentos más difíciles. Hay pastores que me han traicionado, también se lo hicieron a él. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Escupido, latigado, le pusieron una corona de espinas, cargó el madero, hermano, hasta la cruz. Fue latigado, le pegaron con una caña, le arrancaron su barba. Y simplemente para que tú y yo no nos perdiéramos en una eternidad en el infierno. Ese es el valor de la cruz. Cuando tú y yo despreciamos la sangre de Cristo y no dejamos que Dios establezca su reino en su corazón, le estás diciendo al Señor: no quiero tu gobierno. Yo quiero hacer lo que yo quiero. No necesito tu gobierno. Iglesia del Señor, deja que Dios establezca su reino en tu corazón. Ese es el valor de un alma, hermano, la sangre de Cristo. Pero tú decides recibir, hermano, la misericordia de Dios. Tú decides recibir el perdón, o decides seguir viviendo como vives. Está en ti, no en Él. Dios hizo todo lo que tenía que hacer en esa cruz. Murió por nuestros pecados. Dice su palabra que el castigo de nuestra paz fue cargada sobre sus espaldas. Fue molido, dice, fue molido, hermano. Molido por nuestras rebeliones. Y luego dice: y por sus llagas, hermanos, somos nosotros curados. Como un cordero, dice la Biblia, que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Esa preciosa sangre, hermano, que fue derramada en la cruz, basta para limpiar nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús, aunque eran primos y se conocían muy poco, pero cuando Juan el Bautista miró a Jesús, y Juan el Bautista dijo: he ahí
He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios puede quitar tu pecado, tu culpa, Él la puede quitar. Pero si tú quieres, así como nuestra hermanita no decidió vender sus ojos porque tienen gran valor, pero yo sí decido entregarle mi vida a Él, porque Él la compró en esa cruz del Calvario. Fue un alto precio, hermano, simplemente por salvarnos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos, levanta tus manos. Un día el gobierno de Dios se establecerá, hermano, en el mundo entero. Pero eso pasará mucho más adelante, no ahorita. Ahorita el reino de Dios está establecido en los corazones, en las vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer, establecer su reino en tu corazón. Después la iglesia será llevada al cielo, hermano, mientras aquí hay un periodo de gran tribulación. Pues no la ha habido, dice la Biblia, desde el principio del mundo, ni la volverá a ver. El mundo entero aquí sufrirá la gran tribulación, y la iglesia de Cristo, la que vive bajo el gobierno de Dios, estará en las bodas del Cordero en los cielos. ¿Quieres ser parte de ello? Pídele al Señor. Entrega el corazón, no la mente. Entrega el corazón. Pídele al Señor que Él gobierne tu corazón, tu vida, tu alma, incluso tus sentimientos. Dice su palabra: engañoso y perverso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, conozco tu corazón. Yo, Jehová, conozco tus pensamientos. Yo, Jehová, conozco todo de ti. Así que su palabra dice: hijo mío, si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dile al Señor: Señor, establece tu reino en mi vida. Y si alguien quiere venir al altar y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, Señor, a ti te lo entrego, Señor. Si alguien desea venir al altar y decirle: Señor, establece tu reino en mi corazón y hágase tu voluntad, no la mía, Señor. Porque muchas veces mis deseos son malos, perversos, engañosos. Asincérate con Dios. Dice su palabra: amístate ahora con Dios. Amístate ahora con Dios. Haz a un lado la mentira, haz a un lado el engaño, haz a un lado la soberbia, la iniquidad, todo lo que te estorbe, y dile: Señor, te lo entrego a ti, yo no puedo solo. Dile al Señor: yo no puedo solo, Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dile: Señor, ayuda a mi corazón, que mi corazón es engañoso, porque mi corazón es perverso, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Toda la iglesia cerrada los ojos, por favor, manos levantadas. Si alguien desea reconciliarse con Cristo, aquí está el altar. Si alguien decide, Señor, entregarle la vida al Señor: Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego a ti. Pasa aquí enfrente, vamos a orar por ti. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor cambie. Todos los ojos cerrados, las manos levantadas.
yo por amor. Sobre ti el dolor, penas lloraron. Clámale a Él, clámale a Él. Jesús, Clámale, dice su palabra.
santo de Dios. Toca maravilloso Dios.